días a todos, muy buenas. Os voy a pasaros a comentar las soluciones de los problemas del parcial. En este primer problema, el diagrama de radiación, voy a hacer la opción A, pero la opción B es idéntica. Nos dan un diagrama de radiación y nos piden calcular, sabiendo que la ganancia de la antena es de 9,55 dBi, distintos parámetros. En primer lugar, nos piden la ganancia a 40 grados. Diagrama de radiación, si recordáis, como dijimos en clase, consiste en un diagrama polar donde se reflejan los grados respecto de los 0 grados que se considera la dirección principal de radiación, que en este caso veis que está por aquí, y por otro lado, en círculos concéntricos se enseña lo que sería la atenuación o la ganancia respecto de la antena isótropa, siendo 0 dB el punto donde coincide la ganancia con la isótropa. El diagrama, por tanto, lo que consiste es una figura que en este caso está pintada en azul, reflejando para cada ángulo cuál sería esa ganancia. Por tanto, en el primer apartado que nos piden la ganancia a 40 grados, pues lo único que tenemos que hacer es irnos a 40 grados, que veis aquí que está en rojo, trazar un radio hacia el origen, como veis aquí también en rojo, y buscar el punto de intersección con el diagrama de radiación y ver ese punto de intersección en donde se produce. Veis que este punto está en torno a los menos 6 dB, porque menos 5 sería la línea punteada, y por tanto a 40 grados tengo una ganancia respecto de la isótropa de menos 6 dB. Por tanto, la resolución del apartado sería la ganancia a 40 grados, sería la ganancia isótropa menos esos 6 dB. La ganancia isótropa me dicen que son 9,55 dBi, menos 6 dB, 3,55 dBi. En el apartado B me piden la ganancia delante trasera, y sería la diferencia entre lo que sería la ganancia que tiene la antena a 0 grados, que sería delante, menos la ganancia que tiene respecto de detrás. Y bueno, pues veis que detrás el lóbulo trasero pues tiene una ganancia que es de menos 18 dB, de 18 dB, y por tanto la ganancia delante detrás serían 0 menos 18 dB menos 18 dB. Y el apartado C me piden el ancho de banda a 3 dB, el ancho del haz a 3 dB, y si recordáis en teoría el ancho del haz a 3 dB pues era irnos allí donde el diagrama de radiación bajaba a 3 dB, que en este caso lo tenéis aquí en el punto negro, y calcular cuál es el ángulo que tenemos ahí, y ese ángulo pues es en torno a 30 grados, y por lo tanto el haz es la apertura total, y por tanto serían 30 grados más 30 grados, 60 grados, como dice en el apartado C. Esta sería la opción B, exactamente igual, la misma resolución que lo que hemos visto, y os la enseño pues para que quien quiera lo pueda comprobar. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Por ejemplo, el problema que teníamos de TDM. En la opción A me comentaban que se multiplexaban 20 señales analógicas con un ancho de banda de 4 kHz en banda base, y se hace una conversión analógico-digital que cumple el criterio de Nikic, se cuantifica con ley de 8 bits y se construye una trama que tiene los intervalos de tiempo de los bits. Después hay un intervalo de tiempo para cada trama, y después hay 4 bits al principio de cada trama para señalización y control, y me piden cuál es el tamaño en bits de la trama. Bueno, pues muy sencillo, como las señales en banda base tienen 4 kHz, el criterio de Nikic me obliga a muestrearlas al doble de la frecuencia en 8 kHz. Eso sería el inicio básico del problema. Entonces, el tamaño en bits, pues me dicen que tengo 20 señales, cada una de ellas la codifico con 8 bits, con lo cual sería 20 por 8 bits solamente de codificación de las señales, pero me dicen que tengo que agregar 4 bits por trama al principio para señalización y control. Por lo tanto, la longitud en bits de la trama es de 164 bits. En el segundo apartado me preguntan cuánto dura una trama. La duración de una trama, recordáis que es el inverso de la frecuencia de muestreo de cada uno de los afluentes.
La frecuencia de muestreo hemos visto que es de 8 kHz, o por lo tanto el periodo de trama es la inversa de 8000 y eso son aproximadamente 125 microsegundos por trama. Y por último me preguntan cuál es la tasa binaria de la señal multiplex y por tanto, bueno, pues es el número de bits por trama que tenemos, que acabamos de calcular que esos son 164 bits por trama, dividido por el tiempo que se tarda en enviar la trama, que hemos calculado también que son 125 microsegundos, y dividiendo ambos números me da un régimen, una tasa binaria del multiplex de 1,312 megabits por segundo. La opción B es de idéntica resolución, cambiando solamente los datos, y aquí os dejo la resolución para quien quiera comprobarlo. Vamos con el tercer problema, donde se pedía hacer un cálculo básico de una antena basada en una hoja de características. Entonces me dicen que tengo una antena de modelo PU8F y que recibimos el canal 67, que corresponde a una frecuencia de 842 MHz, con un ángulo de 60 grados y un nivel de potencia de 20 dBm. Y me comentan que la antena está conectada a 50 metros de un cable modelo 2150 de Televes. Y me dan, por un lado, la hoja de características de los cables de Televes, me dan también la hoja de características del modelo PU8F de la antena y entre ellas, bueno, pues veis aquí que me dan también el diagrama de radiación. Y me piden cuál es la potencia de salida de la antena en dBms. Bueno, pues la potencia de salida de la antena será la potencia que yo reciba la antena añadiendo la ganancia. Entonces, bueno, pues por un lado tengo que tener en cuenta que a 842 MHz ver cuál es la ganancia de esa antena. Entonces veis aquí que tenéis una gráfica muy sencillita, donde aquí en horizontal tenemos las frecuencias y en vertical las ganancias. Entonces nos vamos a 842 MHz y vemos que la ganancia isótropa es aproximadamente 15 dBi. Pero además me dicen que se recibe esa señal a 60 grados y por lo tanto tengo que ir al diagrama de radiación, ir a 60 grados y ver que a 60 grados tengo una ganancia respecto de la isótropa de menos 18 dB. Por lo tanto, la ganancia total que tiene esa antena recibiendo a 842 MHz y a 60 grados sería 15 dBi menos 18 dB, un total de menos 3 dBi. Por tanto, la potencia recibida por la antena sería la potencia que recibe en principio, que serían un campo de 20 dBm, menos o más, en ese caso, la ganancia isótropa, que hemos visto que es menos 3 dBi, por tanto, 17 dBm. Luego, en el segundo apartado, me preguntan cuál es la potencia de salida del cable en dBm. Entonces tengo que conocer cuál es la atenuación del cable. Me voy al modelo de cable, que es un modelo 2150, que tenéis aquí, y si venís aquí abajo vais a buscar la atenuación en el canal en el que estamos, nos da 0,168. Como son 50 metros, multiplicamos 50 por esa atenuación y nos da una atenuación del cable de 8,4 dB. Por lo tanto, la potencia que se recibe en el extremo del cable es la potencia recibida a la salida de la antena, que calculábamos anteriormente, que eran 17 dBm, menos 8,4 dB, total 8,6 dBm. El modelo B es prácticamente igual. En este caso tengo un modelo PU16F, donde me vuelven a dar otra vez el diagrama de frecuencia en función de la ganancia y un diagrama de radiación, en este caso distinto, y calculáis exactamente de la misma forma y tenéis aquí los resultados. Por último, el problema de balance de enlace, lo tenemos aquí. Nos dicen que un equipo transmisor emite una señal con una potencia de 2 vatios en una frecuencia que es la frecuencia inferior de la banda L. Me dicen que la distancia del vano es de 20 kilómetros y además atraviesa una zona arbolada de 10 metros que provoca atenuaciones específicas dadas por la gráfica de la figura, y me dice también que hay desvanecimientos de profundidades inferiores a 30 dB.
Me dicen que las antenas tienen una ganancia isótropa de 24 dBi y están conectadas por un coaxial que tiene 5 dB de pérdidas y que el receptor tiene una sensibilidad de menos 83 dBm. Me preguntan en primer lugar cuál es la PIRE del transmisor. Bueno, me dice el transmisor que transmite 2 vatios, eso en dBm son 33 dBm. Por otro lado sé que me dicen que la frecuencia es la banda inferior, la frecuencia inferior de la banda L, que si veis en vuestros apuntes eso corresponde a una frecuencia de 1 GHz. Bueno, pues la PIRE del transmisor, la potencia isótropa radiada equivalente, sería la potencia transmitida que le llega a la antena, que serían 33 dBm, a lo que hay que quitarles los 5 dB de pérdidas del coaxial de alimentación de la antena y a lo que habría que añadir 24 dBi de ganancia de la isótropa. Me dicen que las antenas tienen una ganancia de 24 dBi. Por lo tanto, eso daría una PIRE de 52 dBm. En segundo lugar, me preguntan cuáles son las pérdidas producidas por la radiación en frente esféricos. Esos sabéis que son las pérdidas básicas de propagación, que corresponde a esta fórmula, 32,45 más 20 logaritmo de la frecuencia en megahercios, que serían 1000, porque es un gigahercio, más 20 logaritmo de la distancia del enlace, que son 20 kilómetros. Metéis esos valores en la fórmula y nos da 118,47 dB. En el siguiente apartado nos preguntan cuál es la pérdida total en el vano. Pues la pérdida total serían las pérdidas básicas de propagación, a las que habría que añadirles las pérdidas por atenuación al atravesar esa zona arbolada de 10 metros. El cálculo de la atenuación en las pérdidas por atravesar esa zona arbolada nos lo da esta gráfica de la izquierda. Entramos aquí abajo con 1 GHz de frecuencia y en vertical sacamos que la atenuación específica sería 0,2 dB por metro. Y por tanto, pues las pérdidas totales serían los 118,47 dB provenientes de las pérdidas básicas de propagación, más los 0,2 dB por metro de atravesar el bosque por 10 metros, total 120,47 dB. En el siguiente apartado nos preguntan con qué nivel llegará la señal al equipo del receptor. Bueno, pues la potencia recibida sería la potencia transmitida menos las pérdidas totales, 52 menos 120,47 menos 68,47 dBm. Perdón, esa sería la señal recibida en la antena del receptor. La señal recibida en el equipo serían la potencia recibida en el equipo sería la potencia recibida que acabamos de calcular, a lo que habría que añadirle la ganancia de la antena en recepción y quitarle la atenuación que se produce en el coaxial que sale de la antena, potencia en recepción menos 68,47 dBm, ganancia de la antena receptora 24 dBi, menos 5 dBm de las pérdidas en el coaxial, total menos 49,47 dBm. Y en el último apartado me preguntan si el equipo será capaz de compensar los desvanecimientos. Bueno, sabemos que el equipo tiene una sensibilidad de menos 83 dBm. Me dicen que los desvanecimientos son inferiores a 30 dB. Por lo tanto, en el caso en el que hay un desvanecimiento, la potencia recibida será los menos 49,47 dBm que acabamos de calcular anteriormente, a los que le quitamos 30 dB de posible desvanecimiento, y eso da menos 79,47 dBm. Vemos que en el caso de desvanecimiento ese valor es todavía superior a la sensibilidad del receptor y por lo tanto el receptor va a ser capaz de compensar esos desvanecimientos. La opción B es prácticamente idéntica, cambiando solamente los valores, y os la dejo aquí para que la podáis revisar. El único cambio que tenemos aquí es que al operar en una frecuencia inferior, que sería de 40 MHz, tenemos que tener en cuenta, tenemos dos posibles curvas correspondientes a la polarización horizontal o vertical de la antena, que como me dicen que la antena opera en una polarización vertical, pues tengo que ir a esta gráfica para deducir lo que sería la atenuación específica en el bosque, que en este caso sería de 0,025 dB por metro. El resto del ejercicio es idéntico.
Y por último, bueno, pues comentaros el ejercicio número 5, que no lo he puesto por considerarlo trivial, donde hablábamos de una topología en estrella y se pedía si había una posible colisión entre los paquetes de dos ramas de la estrella. Bueno, la respuesta es trivial, es que no puede haber colisión, puesto que al ser una topología estrella de una red Ethernet 802.3, ya comentamos también en los vídeos que en esas topologías no podía haber colisión, puesto que cada rama era independiente y el switch procesaba los paquetes independientemente de cada rama y por lo tanto no había realmente un medio compartido, con lo cual no puede haber una colisión en ningún caso. Espero que os haya quedado claro y cualquier duda no dudéis en hacérmela llegar. He pasado estos mismos resultados de los ejercicios por correo electrónico a vuestra delegada. Un saludo.